Vamos a brindar un fuerte aplauso a quienes integran la siguiente mesa denominada Rutas para el Bienestar, a la doctora Berenice Ramírez López, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor David Martínez Mendizábal de REMIPSO, al doctor José Moya Medina, integrante de la OMS-OPS en México, a la doctora Liz Oldenis Cruz Rodríguez, médica cubana en misión en nuestro país, México, así como al maestro Elí Evangelista Martínez, integrante y representante del ISSSTE, así como al maestro Francisco Calzada Lemus, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellas y ellos en esta ocasión, como participantes de las mesas de análisis en el primer congreso La Praxis en el ISSSTE, van a poner sobre la mesa el análisis de esto que han intitulado Rutas para el Bienestar. Un fuerte aplauso para todas y todos ellos que en esta ocasión participan con su amplia experiencia, sus conocimientos sobre estos temas tan importantes para el desarrollo de nuestro Congreso, La Praxis en el ISSSTE. Así que queda con ustedes para coordinar esta mesa, Rutas para el Bienestar, la doctora Berenice Ramírez. Adelante, doctora. Se le presentan al país para construir un estado de bienestar, destacando en el caso del ISSSTE su participación en el ámbito de la salud y de la seguridad social en el segundo piso de la cuarta transformación. Ya el ponente anterior nos hizo alusión a las dificultades de la creación de un estado de bienestar. Hay distintas propuestas que han venido surgiendo en la discusión del país. Incluso recordando una definición de Norberto Bobbio, donde decía un estado de bienestar puede ser aquel que dé servicios públicos universales de calidad para la población. Un inicio en esa dirección. Bien, aquí la meta que hemos observado en el sexenio que concluyó con el gobierno del licenciado López Obrador fue la construcción de un modelo de atención a la salud pública, gratuita, universal, así como corregir las desigualdades de la seguridad social. Cabe recordar que el ISSSTE forma parte de la construcción de la seguridad social mexicana, construida en el periodo que va desde la promulgación de la Constitución de 1917, que ya señalaba que los mexicanos tienen derecho a la seguridad social, pero que llevó un largo proceso hasta 1943, donde se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hasta el año 60, que se crea el ISSSTE, que junto con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas constituyen las tres instituciones nacionales de seguro social en este país. Los caminos institucionales adoptados dieron por resultado una seguridad que yo tengo tiempo trabajando este tema, la califico como una seguridad social excluyente, desigual, inequitativa y fragmentada. ¿Por qué estos calificativos? Porque solamente se reconoce a los trabajadores asalariados, subordinados, formales. Y dejamos fuera a todo tipo de trabajo, al trabajo por cuenta propia, a los campesinos, a los trabajadores en la vía pública, a las mujeres, al trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. La fragmentación tiene que ver con las distintas construcciones que se fue dando primero a nivel nacional, después en los 32 estados, cada instituto estatal, ¿no?, con sus características, con sus contratos específicos para algunas de las empresas públicas, como para los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Suprema Corte de Justicia, cada uno con sus especificidades, lo cual nos llevó a una gran fragmentación. Y esto ha dado lugar
que actualmente en 2025 solamente el 44% de la población ocupada esté en un servicio de seguridad social contributivo, y por eso el interés por la incorporación de los que no han contribuido, de los que están fuera, y el énfasis que se ha dado a la salud pública en general y a las pensiones de bienestar, como ya se ha mencionado en toda esta mañana. Otro de los elementos también que hemos observado en los últimos 40 años ha sido la creciente mercantilización de los servicios médicos en las instituciones públicas, la privatización de las pensiones, la administración de la seguridad social con una perspectiva gerencial al evaluar solamente costo-beneficio financiero más que el bienestar de las personas, y de modelos administrativos que fortalecieran la subrogación de servicios al sector privado, restaron autonomía al mostrarse las vías de captura del Estado por el mercado en el ámbito de la seguridad social. Así que, como ven, los retos son enormes y me da mucho gusto que al menos en esta ocasión y en este congreso iniciemos con este tipo de reflexiones. Vamos a tratar de hacer una conversación en esta mesa. Le voy a ir dando la palabra a nuestros participantes con algunas preguntas específicas que vayan orientando lo que es su expertise y lo que interesa discutir en este congreso. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor José Moya, representante de la OPS en México. Él es cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú, con especialización en epidemiología del campo y maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es doctor en Ciencias de la Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es el representante de la OPS-OMS. Yo quisiera comentarle, doctor, si es a partir del establecimiento de un modelo de atención primaria en salud que renueve y fortalezca programas preventivos junto a la creación de entornos sociales saludables, el camino para que México establezca el Sistema Nacional de Salud Público y Gratuito, o que recomienda la OPS para México. Sí, muchísimas gracias, doctora. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas gracias por la pregunta y un placer, un honor también para la OPS estar acompañando este importante espacio de praxis en el ISSSTE. Y la pregunta, desde luego, es muy interesante para nosotros, para la OPS, porque toca dos temas fundamentales, que es la atención primaria de salud y la creación de entornos sociales saludables. Tengo la suerte de estar hace año y medio en México, y para la OPS es muy interesante acompañar todos los procesos de transformación que están ocurriendo actualmente en el país. Digo esto porque pues, las reformas en nuestros países han generado mayores desigualdades, mayores injusticias también, y creo que lo que está apostando México en esta transformación de su servicio de salud es muy interesante y por supuesto un modelo a seguir, un modelo a acompañar. Como se toca el tema de la atención primaria de salud, yo siempre creo que todos los que nos dedicamos a la salud pública pensamos siempre en la atención primaria de salud en Alma Ata en 1978 como el camino para buscar una mejor salud para todos. Pero eso ocurrió hace 50 años. El año 78 yo tenía 16 años, quería ser médico ya. Y es bien interesante lo que ocurrió en Alma Ata, antigua capital de Kazajistán, ¿no? La población mundial entonces era una población sobre todo rural, con pocos accesos a los servicios de salud. Las enfermedades que predominaban eran las enfermedades infecciosas, las inmunoprevenibles, una alta mortalidad materna e infantil. El acceso a servicios de agua potable y alcantarillado era igualmente limitado, lo que favorecía una alta prevalencia de enfermedades transmitidas a través del agua y los alimentos. Este contexto social y epidemiológico contribuye a la menor esperanza de vida de nuestras poblaciones. Por lo tanto, el impacto de estas afecciones se concentraba en poblaciones rurales, pobres, de difícil acceso, conformadas esencialmente por cientos, miles de pueblos indígenas del mundo, particularmente en nuestro continente, que entonces eran sujetos que no eran conscientes de sus derechos a la salud, por ejemplo, o su derecho al bienestar. La Conferencia Mundial de APS quedó instalada como la estrategia principal. Yo creo que todos nos referimos a Alma Ata como un espacio icónico en el tiempo.
para poder llevar salud a todos los pueblos de nuestro continente, pero se realizó en un contexto global caracterizado por la Guerra Fría que acabamos de escuchar en una descripción que hizo Carlos hace un momento. Entonces, la atención primaria de salud se constituía como la estrategia central para la asistencia sanitaria, integrada al Sistema Nacional de Salud Pública y como primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la comunidad. Además, esta atención, nociones escritas en 1978, ojo, tendría que estar ubicada cerca de donde vive la persona o donde trabaja la persona. Pero la conferencia no solo resaltó la importancia de la atención primaria de salud, sino que destacó hace 50 años, casi 50 años, que había otros elementos importantes a señalar, como eran las desigualdades entre los países y al interior de los mismos, las que son vistas como política social o económicamente inaceptables. Otra premisa fue que la salud como un derecho humano fundamental, el cual debe ser accesible para todas las personas del mundo y que se debe estar garantizado por los gobiernos quienes tienen la responsabilidad de proteger la salud de sus poblaciones. La conferencia también señaló la importancia de la participación comunitaria, entendida como un espacio de diálogo respetuoso entre la comunidad organizada para la planificación y ejecución de su atención sanitaria. Estos fueron algunos de los principios rectores de la conferencia de Alma-Ata en el año 78. Pero 25 años después, este es un artículo que lo reviso con cierta frecuencia, quien entonces era subdirector de la OMS y organizador de esta conferencia, el doctor David Tejada de Rivero, dijo que algunos conceptos de aquella premisa se habían sido mal interpretados, de aquella premisa de atención primaria de salud, que en una conferencia básicamente hecha en inglés, ¿no? Así, el concepto de Primary Health Care fue traducido como atención primaria de salud, pero care significa cuidados, y entendemos, creo, muy bien la diferencia entre cuidar y atender. El cuidado es más horizontal, es más de acompañamiento, más de educación y prevención, más de compromiso, más de amor. Por eso, por ejemplo, la labor que hace una partera tradicional en la atención, acompañamiento al parto. La atención, en cambio, puede limitarse al breve acto médico más vertical, con menos empatía, que se dificulta cuando los idiomas maternos son diferentes. El concepto de primario se tradujo finalmente en la práctica como algo básico, limitado a la atención materna o infantil, a la vacunación o a la atención de algunas enfermedades infecciosas como el control de la malaria. Si bien estas propuestas iniciales resultaron con algunos resultados importantes en salud, como la reducción de la mortalidad infantil y materna o la ampliación progresiva de las coberturas de vacunación, no lograron instalar, construir, sostener un sistema integral de cuidados en salud, que era el concepto primigenio, que era el concepto original de la atención primaria de salud. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, sin duda la APS reinterpretada, reconfigurada, es el camino y ruta inicial para garantizar una mejor salud y bienestar a la población mexicana. Y señalo reinterpretada considerando que el escenario social, ambiental, económico y epidemiológico de sus orígenes de Alma-Ata en el año 78 son considerablemente diferentes a los que ocurren hoy en día. Y ahí señalamos el cambio climático, el envejecimiento acelerado de la población, el incremento de las enfermedades no transmisibles, otro gran desafío, el crecimiento poblacional y la urbanización no planificada con el impacto en el aire, en el agua, en el ruido, en el drenaje y alcantarillado, que están generando pues situaciones y contextos de salud completamente distintos. El incremento del comercio mundial, los viajes nacionales, las migraciones, la población en situación de movilidad humana también configuran nuevas necesidades de protección y atención de salud. Que sumado esto al cambio climático, la afectación de la flora y fauna, señala los permanentes riesgos de episodios, brotes y epidemias que pueden constituir emergencias sanitarias de importancia internacional. Por eso ahora la importancia de trabajar bajo la mirada de una salud. Por otro lado, las desigualdades o inequidades en las condiciones de vida y de trabajo no han mejorado sustancialmente. Recuerden que la pandemia, siempre las noticias que salían, que la pandemia señaló las grandes desigualdades. No, las desigualdades están ahí presentes, permanentemente, ¿no? Y otro cambio importante son los avances enormes en la ciencia, la tecnología y la innovación que han permitido adelantos gigantes en solo 2-3 décadas, que antes eran impensables, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en menos de un año tengamos una vacuna de RNA mensajero, que significa
un avance extraordinario, o compartir bases genómicas del virus en cuestión de unos días para que el mundo entero tenga acceso a esta nueva información. Por estas razones considero que el escenario actual nos representa mayores desafíos que el que teníamos hace medio siglo atrás, cuando se formuló la estrategia de atención primaria de salud. Sin duda hay avances extraordinarios que deben sostenerse para garantizar la salud y el bienestar en el curso de la vida. En este contexto, los gobiernos locales tienen un renovado protagonismo para fomentar, intervenir, liderar los espacios de coordinación intersectorial y participación comunitaria. Y cuando hablo de intersectorialidad, el doctor Pastor Castel es el experto en estos temas y que ahora he tenido el gusto de saludarlo, ¿no? Y participación comunitaria para que se traduzcan en políticas públicas de bienestar y salud. Saludamos las grandes iniciativas y programas de salud que lleva a cabo México, como los primeros 1000 días para garantizar la salud materna infantil, la importancia de los cuidados y promoción de la salud en las primeras 2 décadas, que se inicia con la lactancia materna exclusiva. Vemos con alegría que en todos los colegios de primaria de todo el país, esta semana, el lunes pasado, se ha iniciado el programa Vive Saludable, Vive Feliz, para incidir en los cambios necesarios en nuestros niños y niñas que prevengan la obesidad infantil y más adelante las enfermedades no transmisibles. De igual manera, los cuidados a las personas mayores con el programa Casa por Casa, que sin duda incidirá en la prevención y atención de las necesidades de salud, con espacios para el diálogo con personal sanitario que también cuidan y protejan la salud mental. Sin duda, estos cambios deben conducir a una mejor atención de salud, a una renovada mirada de la atención primaria de salud que fortalezca la salud pública y garantice la atención universal, pública y gratuita. Muchas gracias, le agradezco mucho su participación. En primer lugar, porque el doctor Moya nos recuerda algo muy importante. Primero, 50 años que en el mundo se está planteando la necesidad de la atención primaria a la salud y no se hace. Por otro lado, la lucha de paradigmas que tiene que ver con lo que nos señalaba el primer ponente, ¿no?, sobre los discursos instalados. Fue una mala traducción, pero también favorable a la introducción del sector privado en la administración de estos recursos, hacer énfasis en la atención más que en el cuidado. Y me parece muy importante recuperar el concepto de cuidado de la salud para darle el espacio específico a lo que es lo preventivo. Y el otro elemento también que usted nos recuerda muy atinadamente, que es en lo que se busca la construcción de entornos saludables. Y ahí entran políticas transversales, contar con agua potable, contar con ese acceso, contar con una nutrición adecuada, y por lo cual la discusión es mucho más amplia y me parece muy bueno que lo haya traído en estos momentos. Nuestra siguiente ponente es la doctora Liz Odelnis Cruz Rodríguez. Ella es médica especialista en cardiología, egresada del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba. Es máster en arteriosclerosis por el Centro de Investigaciones y Referencia de Arteriosclerosis de La Habana. Ha desarrollado su labor en el Hospital Carlos Juan Finlay en La Habana, con amplia experiencia en la formación de profesionales. Actualmente se encuentra colaborando en el programa de médicos especialistas cubanos del IMSS Bienestar en Zacatecas. Aprovechando esta experiencia de estos meses, doctora Liz, yo le preguntaría qué lecciones se pueden obtener del funcionamiento de IMSS Bienestar y de la asistencia técnica y humana que la delegación cubana ha brindado en la atención a la salud de los mexicanos. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas las presentes, y muy agradecida que el ISSSTE haya invitado a la Brigada Médica Cubana, en nombre de ellos, para participar. Antes de darle respuesta… ¿no se escucha bien? Disculpe. Antes de darle respuesta a la pregunta de la doctora Berenice, quería hacer mención a algo que hemos ido hablando, es decir, que han ido hablando todos los ponentes, que es salud. Salud es un término que en sus inicios se restringía al individuo y con el curso de los años
médicos se fueron dando cuenta y se fueron percatando que salud es mucho más. Salud hay que llevarlo a la comunidad. Una comunidad sin salud es un individuo sin salud, pero es una sociedad sin salud. Y la salud es fundamental para poder avanzar en cualquier aspecto. Y así Virchow, que fue uno de sus grandes defensores, a pesar de que su mayor aporte fue al término del desarrollo celular, decía, un médico alemán en el año 1880, decía, el Estado debe de ayudar a todos a vivir una vida sana. Ya en 1946, entonces, la OMS define salud como un indicador del bienestar y la calidad de vida de una comunidad e implica que todas las personas tengan acceso a la atención médica cuando la necesiten. InBienestar es una institución con una presencia muy significativa en la población mexicana. De eso nos hemos ido percatando los médicos que estamos acá. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud único, muy diferente a los sistemas de salud en el resto del mundo. Y entonces, tener una institución que dentro de sus prioridades haga que la salud sea una salud accesible, sea una salud incluyente, gratuita y eficaz y lo más integral a una población es, yo creo, algo importante. En los cambios, en las transformaciones de las sociedades, continuamente una sociedad tiene que ir transformándose para el bien de ella misma. Por demás, dentro de sus prioridades también está que incluya a la población en su mismo autocuidado, que ellos aprendan cómo tienen que hacer promoción porque son parte de ella. Así, entonces, ellos tienen 5 ejes de intervención fundamental, que son la promoción de salud básica, desde que se está hablando, desde el inicio del evento, en la prevención de las enfermedades y una vez que ellas aparezcan, entonces, diagnosticarlas, tratarlas y rehabilitar. Y InBienestar, para ello, pone a disposición de la población en los diferentes centros de atención que pertenecen a esta institución, pues médicos familiares, trabajo social, estomatología, nutrición, departamentos de epidemiología, de inmunización. Así, en el 2022, InBienestar invita a la Misión Médica Cubana a participar en su programa para de esta forma poder hacer llegar una atención con estas características a poblaciones más retiradas, a poblaciones rurales, donde hacían falta especialistas que apoyaran a sus médicos familiares y a su programa. Las 4 especialidades que inicialmente llegan al país son medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y medicina de emergencia e intensiva. Y poco a poco después nos hemos ido sumando a la misión médicos de otras especialidades. Actualmente, a 3 años de haber iniciado la misión, en el país habemos radiólogos, anestesiólogos, cirujanos, endocrinos, dermatólogos, cardiólogos, como muchas otras especialidades. Y una vez que llegamos al país, InBienestar nos ofrece un curso de inducción para podernos poner al tanto de las normas y estrategias de trabajo mexicanas, porque es fundamental que nosotros nos insertemos en el sistema. Amén de que transmitamos nuestras experiencias, tenemos que trabajar con el sistema de normas y estrategias médicas mexicanas. Y más que todo con las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Acciones esenciales que en cada centro que elaboramos, que son en centros de salud, centros comunitarios y hospitales generales, se aplican y se le hace estricto control. Y uno en la práctica diaria las va sumando. Amén de nuestra experiencia, de nuestro sistema, que también trabajamos con ellas de otra forma, pero trabajamos con ellas, pues eso hace que la atención a la población sea mucho más eficiente. Así, ya en el estado en que estoy, y ya desde una opinión más personal, creo que la población nos agradece nuestra presencia. Imagínense que en muchas de estas comunidades alejadas hay especialidades que hacía años que no había, que nosotros hemos podido asistirlos desde lo asistencial, y en otras que ni tan siquiera existían, especialidades que hoy podemos estar. Por tanto, además, lo primero que palpamos, que a veces no es todo lo mesurable que quisiéramos, es su agradecimiento, porque no tienen que trasladarse a lugares lejos,
no tienen que esperar por citas médicas tardías. Y asimismo con el gremio médico. El gremio médico y de enfermería mexicano, que tienen una alta preparación, nos hemos podido unir en las formas de trabajo y nosotros los asistimos a ellos en interconsultas, en procedimientos que no se podían hacer en sus centros, o porque no habían los especialistas, o porque había que transferir a los pacientes lejos. Y eso es muy enriquecedor para uno como médico en tierras lejanas. Por demás, no solo apoyamos en lo asistencial, también en las actividades de promoción. Como decía el médico, existen programas que se están de prevención y de promoción de salud, que se llevan a las escuelas. Pues los médicos cubanos también participamos ahí y los llevamos. Y participamos en charlas que hacen en los centros donde laboramos acerca de las prevenciones de enfermedades como el cáncer, la detección de factores de riesgo. Por demás, también estamos trabajando en los programas de atención que también el médico, doctor Moya, mencionaba. Programas de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles que tienen una alta incidencia y alta prevalencia. Y en lo personal me llamó mucho la atención cuando llegué porque tienen un inicio muy temprano acá en el país. Y por supuesto, las consecuencias para la salud, pero para el gasto, para los gastos, para el Estado. Por tanto y demás, hacemos hincapié en prevención, promoción de salud y tratarlas adecuadamente una vez que aparece. Pero además así también con los programas neonatales, con los programas maternos, con los programas infantiles, programas de la adolescencia, las inmunizaciones. Pero vamos un poco más allá. Hay aquellos que somos docentes, también estamos apoyando, ya sea porque lo requiere el centro, porque damos minicursos que nos los piden, porque participamos en charlas, lo hacemos de forma muy activa y aprendemos nosotros y hacemos, es decir, transmitimos nuestra experiencia como médicos. Entonces yo creo que InBienestar, poquito a poquito, con la misión médica cubana, está haciendo realidad sus prioridades. Ojalá podamos mesurar en algún momento, ojalá podamos hacerlo más grande para tener realmente una respuesta de lo que es concepto de salud para el individuo, para la sociedad, para estas comunidades. Y no quería terminar sin decir algo, de leer, ¿no?, de un médico griego que se considera padre de la anatomía, que en los años 300 antes de Cristo, ya este señor habla así, se llamaba Herófilo. Cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse, el arte no se manifiesta, la fuerza no lucha, el bienestar es inútil, la inteligencia no tiene aplicación. Entonces, doctora, espero haber respondido a la duda o a lo que la mesa trae, a lo que es la experiencia de InBienestar y Misión Médico Cubana. Gracias. Muchas gracias, doctora Liz, por haber hecho énfasis en las actividades que están realizando en primer momento. En segundo lugar, recordarles que IMSS Bienestar tiene una larga trayectoria desde los años 70, creada para la población no derechohabiente, pero que se mantiene la forma de observarlo como IMSS Bienestar para los nuevos programas y que se está aplicando el concepto de cuidados y no solamente de atención, y es un elemento muy importante lo que señalaba del involucramiento con la población, la necesidad de los autocuidados, que en parte explica también el modelo cubano, que su atención, el tener médico en Manzana, baja mucho los costos que le implican al Estado atender lo prioritario y lo preventivo antes de que lleguen al segundo y al tercer nivel, y por eso es más sostenible desde esa perspectiva y financieramente un sistema de salud con esas características de cuidado y no solamente de atención a enfermedades ya muy avanzadas, ¿no? En esa dirección y viendo ese modelo vamos a irnos a lo que está sucediendo particularmente en el ISSSTE, y ahí le preguntaría al doctor Eli Evangelista, quien es doctorando en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco,
maestro en Trabajo Social y Políticas Sociales por la Universidad de Concepción, Chile, y especialista en Ciencias de la Complejidad, que actualmente es el subdirector general de Aseguramiento de Salud en el ISSSTE, con estas observaciones que se nos han hecho de lo que ha venido haciendo OPS, de la experiencia particular de los médicos que están en IMSS Bienestar, ¿cómo considera usted que se podrían mejorar los servicios y la calidad de estos en el ISSSTE? ¿Y qué prioridades en la capacitación del personal médico, administrativo y en general de los trabajadores del sector salud se tendrían que promover para que participen en el diseño de un nuevo modelo de cuidados a la salud? Muy bien. Por favor. Gracias, muy buenas tardes. Creo que esta pregunta es importante porque creo que hay como dos elementos que marcan justamente esta propuesta que se hace ahora para la transformación del ISSSTE. Por una parte, esto que se debate en el ámbito de las ciencias en general, pero más de las ciencias sociales, de poner en el centro lo social y de poner en el centro a los sujetos sociales. Se traduce ahora en el ISSSTE de poner en el centro a las y a los derechohabientes. Eso va a ser algo muy importante porque implica un posicionamiento diferente de una institución que, sobre todo en este ámbito de lo neoliberal, invisibilizó a los sujetos con maltrato, con servicios deficientes, ineficaces. Entonces, poner en el centro a los derechohabientes implica construir una relación dialógica entre la institución, los sujetos profesionales, institucionales, con los sujetos sociales. Y ese ejercicio, al menos en experiencias más concretas, es un ejercicio que teóricamente se escucha muy interesante y muy seductor, pero el poner simplemente en diálogo es uno de los grandes desafíos que nos enfrentamos. Entonces, poner en el centro al derechohabiente como lo más importante y que esta institución sirva al derechohabiente y sus profesionales que hacemos funcionar tan importante, ponerlos como lo fundamental. Y el otro elemento, específicamente en el ámbito de la salud, es que lo que decía Carlos Montaño, ¿verdad? Hay posiciones teórico-políticas desde dónde vamos a entender la salud. Y creo que un elemento fundamental es cuando la salud se deja de ver desde un enfoque meramente de medicalización a un enfoque de determinantes sociales de la salud. Y creo que ese es otro elemento fundamental, porque este enfoque que nos va a permitir entender pues que la derechohabiente es diferente, que tenemos que verla desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de derechos sociales, pero también de enfoques transversales que van a ser fundamentales. Y que en el caso de la subdirección donde nos toca ahora compartir, que es la relación con 1,114 unidades médicas de primero, segundo, tercer nivel, para ver la parte de los sistemas de información. El CIMEF, que es el Sistema de Información Médico-Financiero del ISSSTE. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que hay pues diferencia entre los derechohabientes. El enfoque de interseccionalidad, por ejemplo, es fundamental, ¿verdad? No es lo mismo un derechohabiente en una zona rural que en una zona urbana, o en una zona urbana con servicios que en una zona urbana, ¿no? Entonces, el tema de las desigualdades es importante. El tema en el caso, ahora que hemos estado acá reportando, el tema de la interculturalidad, derechohabientes que tenemos que son
parte de pueblos indígenas, el tema de lo intergeneracional. Tenemos ahora sobre todo con la gente jubilada y pensionada, ¿no? Algo que ya incluso en otros ámbitos se llama cuarta edad, ¿verdad? Tenemos gente, sí, de mayor de 65 años, pero de 85 y de 90 años. No es lo mismo hacer un proceso de intervención institucional con una persona de 95 que de 70. Entonces el tema intergeneracional es fundamental. Lógicamente tiene que ver otros enfoques, como el enfoque, bueno, pues que ya se ha trabajado, pero que hay que profundizar, el enfoque de género, muy importante, el enfoque de la diversidad sexual, LGBT y Q+, ¿no? Por ejemplo, en nuestros sistemas de información todavía es hombre o mujer. El tema de la innovación social, que creo que dentro de este planteamiento estratégico que se tiene ahora en el ISSSTE es fundamental, porque el tema de la innovación social crítica sí es apelar a las cosas nuevas, pero también es construir críticamente y recuperar la historia, la memoria. Por ejemplo, ahora que vemos lo que decía el director general hace un rato, ¿verdad? El tema de la privatización de los servicios. Y como ahora se habla de una nacionalización. Todavía tenemos un hospital general aquí en Tláhuac que es público-privado, pero que en realidad es privado, y que se hace todo un ejercicio por nacionalizarlo. No es la misma nacionalización, ¿verdad?, del petróleo, de la electricidad, es otro proceso, pero ¿cómo se recupera esa historia? Incluso para muchos de nosotros que todavía ideológicamente nos formamos con esta parte, ¿no? Hasta te estremeces cuando oyes nacionalización en el año 2025 y estás visualizando la nacionalización de los servicios, por ejemplo, lo que decía, ¿no?, el servicio de laboratorio. Todo estaba subrogado a privados. Entonces es muy importante el tema de la innovación y lógicamente hay que pensar en lo nuevo, hay que recuperar lo viejo que se actualiza, se problematiza, pero también pensar con lo que se tiene, ¿no? El instituto tiene un patrimonio impresionante en términos de factor humano, profesional, y que de repente en este proyecto pues hay que entrar a otra sintonía, ¿verdad? El tema propiamente de esta motivación y lo que decían ayer en la mesa aquí la maestra de Argentina y los maestros cubanos, o sea, cómo se considera una institución una fuerza política institucional para la transformación, donde todos somos importantes, todas y todos y todes somos importantes. Entonces creo que es un desafío muy importante el que se tiene ahora en esta institución, que desgraciadamente estuvo saqueada durante estos 30, 40 años. Yo fui y soy hijo del ISSSTE, nací en un hospital del ISSSTE hace 58 años, viví en una unidad del ISSSTE que era rentada, ahora que se habla de lo de Fobiste, antes el multifamiliar doctores ahí eran rentados, ya después lo vendieron cuando vino el terremoto, pero era una política el ISSSTE tenía una política de seguridad integral, desde que nacía hasta que uno moría. Incluso hay tendencias ahora en las nuevas visiones de seguridad social que incluso hasta después de la muerte para tu familia, ¿sí? Entonces creo que es un tema donde se pone un elemento, un planteamiento estratégico interesante y lógicamente también, como lo decían ayer en esta mesa, que también retumba, ¿verdad?, en una coordinación intrasectorial, intersectorial, desde lo local hasta lo regional, hasta lo nacional y ahora hasta lo internacional, ¿verdad?
porque vemos experiencias a nivel internacional donde coincidimos. Ahorita es fortalecer el primer nivel de atención para poder tener una forma única, integrada. Si yo vivo en un lugar y mi clínica del ISSSTE está a 1 hora, pero tengo a una del IMSS a 5 minutos, ¿cómo poder tener acceso con esta coordinación y esta interseccionalidad, verdad? Y lo más importante, regreso ya para concluir, creo que poner en el centro a la derechohabiente detona algo que en el sexenio anterior también detonaba, ¿verdad? Que es por el bien de todos, primero los pobres. Aquí en esta institución es primero la derechohabiencia, pero va a ser también un bien para toda la sociedad y para toda la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Calzada. ¿Sí me escuchan, verdad? Bien. Usted ha señalado varias cosas interesantes que le quiero preguntar. Perdón, confundí el nombre. Ahora va el doctor Francisco Calzada, que ya puso algunos de los elementos que me parece importante el doctor Evangelista en la discusión. Primero, ya hay una propuesta de hacer énfasis en la construcción de un modelo de atención y de cuidados de salud diferente. Pero tenemos personal que se acostumbró a dinámicas específicas, muy individualizadas, con una perspectiva a veces discriminatoria, de no atención, de cumplir una jornada y nada más, ¿no? Es un elemento complejo, pero tenemos otros elementos y en esa dirección quisiera yo preguntarle al doctor Francisco Calzada, quien es licenciado en Trabajo Social por la UNAM, con maestría y doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, también un doctorado que está haciendo en la Universidad Nacional de La Plata y que es profesor de la UNAM, de la Escuela de Trabajo Social. ¿Cómo se puede armonizar esta relación entre la seguridad social contributiva que tenemos en el ISSSTE frente a un diseño de universalización de la salud pública gratuita, como lo viene haciendo el IMSS Bienestar, ¿no? ¿Cómo podemos armonizar esta situación y con las que se identifican los trabajadores del sector salud, con lo contributivo, y entonces dicen, bueno, los otros pues no sé, les daremos o no les daremos los mismos servicios? ¿Cómo están viendo este elemento? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta y también me trataré de sujetar a los 7 minutos que nos habían indicado, ¿no? Y para eso, bueno, diré y agradeceré este congreso, porque para mí es que el ISSSTE le está abriendo las puertas a la academia y a los especialistas para escuchar propuestas, fundamentar estrategias en un espacio de análisis y reflexión colectiva. Colocar el título de la praxis en este congreso es un acierto, ya que es un marco que involucra la producción de saberes basados en el quehacer crítico, reflexivo, investigativo, en la búsqueda y creación de esos conocimientos científicos y humanísticos que den respuesta a los problemas del entorno social, pero con instituciones más justas. Encauzar rutas, como es el nombre de esta mesa, encauzar rutas para el bienestar implica impulsar estrategias para la constitución de todo un sistema que dé garantía del respeto y ejecución de los derechos consagrados en la Constitución y que sean el cauce para el bienestar de la población. En lo que va de esta administración, el ISSSTE ha dado muestras de algunas rutas para el bienestar. Por mencionar algunas, quiero citar ante la defensa que se ha tenido en la seguridad de las pensiones como un acto de justicia para quienes han entregado su vida
de esfuerzos al servicio del Estado, como también la reconsideración de los créditos para la vivienda por constituir un derecho social básico en relación con el bienestar del trabajador y su familia. También, como lo es la protección del salario, con la reapertura de tiendas en apoyo al poder adquisitivo del trabajador. Pero también se tiene que decir que nos enfrentamos ante un gran reto por encontrar rutas para el bienestar en el ámbito de la salud, que ante los embates del neoliberalismo, en ocasiones el bienestar pareciera estar acorralado entre estructuras rígidas, con mecanismos de discriminación, con prácticas burocráticas retardatarias y actitudes indolentes, entre muchos otros factores. En consecuencia, la gran pregunta es, ¿hacia dónde dirigir las rutas en un horizonte que conduzca al anhelado bienestar social? Una ruta para el bienestar implicaría en el cómo, como lo dice la pregunta planteada, armonizar en la relación entre la seguridad social contributiva con el diseño de un modelo de atención a la salud pública, gratuito y universal, en el que se identificaran las personas trabajadoras del sector salud. Y en esta ruta ha sido un reto permanente en nuestro país. Cada sexenio se han realizado estrategias apoyadas en diferentes modelos de atención, algunos modelos funcionales, otros se enfrentaron ciertos problemas en su ejecución y otros, en definitiva, no fueron los más adecuados. Al referirnos a una ruta en el diseño de un modelo de servicios de salud, tenemos que conceptualizarlo como la forma de organizar los recursos para mantener y elevar el nivel de salud de la población, contribuyendo con ello al desarrollo del bienestar. Una ruta que estimo para integrar en un modelo armonizado de atención a la salud se encuentra en el fortalecimiento de la estrategia de prevención y de promoción a la salud, para la reducción de riesgos y disfunciones, seguimiento y control de enfermedades crónicas y referencia hospitalaria oportuna. Nada nuevo, pudiéramos así pensarlo. Se habla de esto de hace más de 50 años, yo diría, y ahorita lo digo, casi en un siglo. Pero esto nos lleva a revisar críticamente los programas que están dirigidos a estos propósitos y cómo es que participa en ellos el ISSSTE. Porque cuando se observa la saturación de los servicios hospitalarios regionales y de especialización, la larga espera para ser atendido en los servicios de urgencia, las batallas que hay que enfrentar para conseguir una cita médica en las clínicas, la burocracia interminable para el otorgamiento de una incapacidad laboral, o si la suerte nos acompaña, tener en tiempo los estudios de gabinete para una intervención. Y esto nos indica que algo no está funcionando en el sistema de salud. Plantear una ruta para fortalecer la prevención y la promoción de la salud implica combinar metodologías de intervención en el orden de lo social, epidemiológico, administrativo y académico, pero con la estrategia diametral de llevar a la comunidad servicios de promoción y educación para la salud en forma directa, con base en las necesidades prioritarias, partiendo de un diagnóstico familiar de salud e intentando planear, operar, evaluar y controlar acciones mediante la información detallada que brinda el diagnóstico familiar y que se complementa con el estudio exploratorio de la comunidad. Esto conlleva abandonar la práctica muy extendida de esperar en las unidades de salud que la población acuda para en ese momento se intente realizar pláticas de orientación y prevención a nivel intramuros. Por lo tanto, se tiene que ir evaluando cómo se puede transformarse y dotar al equipo de salud encargado de esta actividad para que se realice acudiendo al hogar familiar, a las casas y a las comunidades,
para trabajar conjuntamente en beneficio de la salud. Implica volver a la comunidad, implica estar presente en donde se están generando las enfermedades y los problemas desencadenantes de las mismas. Implica también volver a confiar en las redes de apoyo comunitario, implica que los promotores, las enfermeras de campo, las trabajadoras sociales y demás profesionales son los ojos de la institución que están tomando el pulso de las circunstancias que favorecen o obstaculizan el proceso de salud. Me falta un minuto. Implica también que la noción de lo comunitario no soslaya la atención entre autonomía y dependencia, entre libertad y seguridad, sino que despliega un campo humanizado y humanizante de recuperación de formas de apoyo, de modos de sostén, de acompañamiento y resolución de conflictos, quebrando así el intento de la modernidad de desvincular a los sujetos de las redes de los lazos comunales. La promoción de la salud y organización comunitaria en México tiene una larga historia que inicia desde 1923 con las llamadas misiones culturales puestas en marcha por aquel entonces ministro de Higiene, Educación y Cultura. Las misiones se conformaron como una gran cruzada para combatir la ignorancia y el analfabetismo, llevando a las comunidades de mayor rezago en el país servicios de educación para adultos y talleres, para la enseñanza de oficios, buscando el saneamiento y el mejoramiento de sus condiciones de vida e integrar a estas comunidades al proyecto general de nación. Por su propia naturaleza, este nivel de prevención y promoción a la salud en comunidad se ha visto como una actividad desvalorizada. Pero en esta estrategia se puede prevenir un alto porcentaje de los casos que requieren atención médica, además de fomentar valores de solidaridad y cooperación con las características que en todo momento se debe contar con la participación activa de la población, la cual posibilita cuando el promotor o la promotora social identifica y conoce de cerca los problemas y las necesidades sentidas de la población y formula procesos de sensibilización y motivación para generar una responsabilidad social y una comprometida participación comunitaria, con un claro objetivo: evitar riesgos y contar con familias y comunidades seguras y saludables. La estrategia tiene que ser fortalecida. México en este sentido tiene una gran experiencia que hay que seguirla explotando, fortaleciendo en el énfasis de que si queremos transformar hay que ir al lugar donde se origen los problemas. Muchas gracias, doctor Francisco Calzada. Recuperando algunos de los elementos que se han señalado esta mañana, esta construcción de pactos sociales de los que nos hablaba para estados de bienestar, generalmente siempre ha estado el vínculo Estado-mercado y la sociedad subordinada. Y yo creo que es el momento, si queremos realmente la construcción de algo diferente, que las comunidades tomen los espacios, se les abran los espacios y ese es el gran reto para poder transformar. Con esto que han dicho los ponentes que nos han acompañado esta mañana, yo le pregunto al doctor David Martínez Mendizábal, quien es licenciado en Comunicación Social y maestro en Educación por la Universidad Iberoamericana de León y doctor en Estudios Científicos Sociales por la ITESO y que pertenece a la REMIPSO, a la Red Mexicana de Investigación en Política Social, y actualmente es diputado local de Morena en el Congreso de Guanajuato. ¿Qué tipo de régimen necesita para lograr el bienestar de la sociedad? ¿Basta concentrarnos en modelar un estado de bienestar o qué otros elementos requerimos? Así que le vamos a pedir al doctor Calzada, al doctor David Martínez, que me pidió hablar desde el atril,
pase a sus 7 minutos, porque queremos hacer un cierre de preguntas entre ustedes, de comentarios entre ustedes, y hasta habíamos dispuesto de alguna u otra pregunta, pero creo que el tiempo nos está ganando. Adelante. Gracias, es que hablo con las manos a veces, entonces me siento limitado así. No, agradezco pues a mi compañero de lucha Martí Batres esta invitación, y también a la doctora Suárez también la invitación. Lo primero que quiero decir es que pertenezco a la Red Mexicana de Investigación en Política Social, que es una red universitaria donde están participando las universidades más importantes del país y los centros CONACYT, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el doctor Fernando Cortés, etcétera. Y buena parte de lo que yo voy a decir aquí, pues pertenece a esa red, no pertenece a mí, ¿no? Las ideas, a mí me parece que es una malformación de la propiedad privada, pues no pertenecen a nadie. Las ideas se construyen colectivamente y es lo que vengo a comunicar aquí con ustedes. Y haciendo, lástima que se paró el doctor Montaño, me voy a tomar una licencia y un riesgo de ir vinculando lo que ha dicho el doctor Montaño con lo que han dicho los especialistas, las especialistas en salud. Es decir, yo sí le dejo a las propuestas concretas de salud, a quien saben que son la gente que lo está viviendo, y voy a estar haciendo una vinculación entre las dos expresiones. Lo primero que quiero decir es que sí, hay que poner en cuestión el concepto de estado de bienestar, pero no solamente el concepto de bienestar, sino el estado de bienestar. Y a mí me parece que en la red a la que pertenezco, y que por cierto, lo aludieron al principio quienes nos antecedieron en la primera intervención, el trabajo intelectual y el trabajo de hacedores de política pública y tomadores de decisiones no es nada sencillo, porque hay rivalidades entre las dos partes. No es solamente quienes producen conocimiento, sino también desde las áreas del poder público, que también hay cierta reticencia en el diálogo. Entonces sí tenemos que encontrar un vínculo concreto entre productores de conocimiento, productoras de conocimiento y tomadores de decisiones. Y decía que a mí me parece que el Estado debe de ubicarse dentro de un campo relacional donde el mercado, las familias y las decisiones de la familia, lo hemos escuchado a partir de la última intervención, ¿no? Intervienen de diferente manera en el proceso de producción de bienestar. Los teóricos, las teóricas le dicen que hay diferentes productores de bienestar o de malestar, y los tres fundamentales son la esfera doméstica, el mercado y el Estado. Y en su conjunto considero que es adecuado en esta necesidad de ver los fenómenos globales de los procesos sociales, que el concepto fundamental que aglutina a los tres es régimen de bienestar o sistema de bienestar, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Hay unos dicen que régimen es la teoría y el sistema es lo práctico, etcétera. Pero discutir solamente el estado de bienestar no nos lleva a ninguna parte. Si no se vincula con las otras esferas productoras de bienestar o de malestar, y digo, el mercado es productor de bienestar, el Estado también puede ser productor de malestar, lo hemos visto durante la época neoliberal. Bien, al respecto de esta discusión voy a resumir en dos ideas fundamentales nada más. La primera, la política salarial, la industrial, energética, de igualdad entre hombres y mujeres, como la política de cuidados, la educativa, la cultural, la de salud, la política exterior, de gobernanza, todas en un mundo donde están mercantilizados los bienes, deben tener el mismo ADN para tener buenos resultados. A lo que me refiero es que con régimen de bienestar, en donde hay dos tareas fundamentales: desmercantilizar uno, es decir, sacar los bienes del mercado para que no cuesten, y segundo, desfamiliarizar. No tiene nada que ver con destruir familia, no. Desfamiliarizar quiere decir que antes del carga de bienestar que se le asignaba a la familia, el Estado debe tener responsabilidad de irlas asumiendo. Todo el sistema de cuidados es desfamiliarizante porque fundamentalmente recae toda la política de cuidados en las mujeres.
Entonces, esos dos elementos son los que voy a tratar de desmenuzar aquí. Desmercantilizar el bienestar o desfamiliarizarlo no implica, cuando menos en el corto plazo, y aquí realidad real, la realidad concreta, ¿no? Análisis concreto de la realidad concreta, les hará sentido la frase que estoy utilizando, ¿no? Al menos en el corto plazo, desechar el planteamiento total del crecimiento económico, el fortalecimiento de las empresas públicas, de la inversión privada, ¿no? Lo estamos viendo perfectamente con la amenaza de Trump, y de la posible reforma fiscal. Es decir, sin estos elementos no podemos avanzar en el bienestar de la población. Por cierto, el concepto de estado de bienestar surge, hay quien dice en Bismarck en el siglo XIX, hay quien dice que en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente es un concepto viejo, es un concepto que surge a raíz de la reconstrucción del mundo en Europa y en América Latina, y que el Estado tuvo que intervenir para reconstruir el bienestar de la población. Bien, entonces, me parece que el régimen de bienestar es un elemento importante. Un Estado redistributivo sin una modificación de lo que pasa en el mercado o en la economía tiene sus límites. En una primera etapa, la recaudación de grandes contribuyentes que no cotizaban, que es un elemento fundamental para describir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, la recuperación de los ingresos públicos por la vía del combate a la corrupción, con los grandes contribuyentes que no cotizaban y las políticas de austeridad, todas necesarias, tienen un tope y tendrán que estar reforzadas con un crecimiento redistribuido pero sostenido, por supuesto, no a costa ni siguiendo la línea del capitalismo depredador. Segunda cosa, y con esto voy a terminar ya. Hace más de 15 años nos preguntábamos en la red a la que pertenezco, ¿qué actor político podrá impulsar un cambio de régimen basado en derechos? Ahora lo podemos decir, ¿no? La Cuarta Transformación tiene detrás una coalición política que le ha dado viabilidad a los cambios sociales. Sin esta coalición política no se puede pensar en los cambios que estamos estableciendo. Cuando el gobierno gira a la izquierda, dice Boaventura, a contracorriente, esto es gobernar sin tener todos los controles generales de poder que dominan las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales e internacionales. Subrayo a contracorriente, porque estamos a contracorriente del sistema. Queremos que los cambios sean buenos, bonitos, baratos y rápidos. Y esto en ninguna parte del mundo sucede. Los problemas sociales no se disponen en fila india, nos dice Edgar Morán. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Son interretroactivos. Cuando uno soluciona un problema, le vienen otros 3. Cuando uno abre una puerta, se le vienen 5 puertas que uno tiene que abrir y tenemos que decidir. Entonces, los cambios sociales tipo Cuarta Transformación no son necesariamente de corto plazo, aunque en el corto plazo estamos viendo cuestiones significativas. Por ejemplo, estamos bien en el camino trazado, es el correcto, pero para poder seguir adelante se requiere no ser complacientes con los errores cometidos. Ya no voy a profundizar del concepto de autocrítica, no nos podemos quedar en los logros que hemos tenido, que han sido significativos, y cierro con esto. Durante 4 años, del 2018 al 2022, 100,000 pobres cada mes salieron de la pobreza. 100,000 pobres salieron de la pobreza cada mes. ¿Qué otro país en el mundo puede decir esto? ¿Estamos en el camino correcto? Sí, pero tenemos que ser críticos y críticas para no dormirnos en nuestros laureles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación y ajustarse al tiempo. Sé que no tenemos, pero sí quisiera pedirles un minuto de cierre a cada ponente, con qué se quedan, qué sabemos del proceso largo. Se han dicho muchas cosas interesantes que se van a recoger en la memoria, que vamos a continuar discutiendo, pero sí me gustaría un minuto para cada uno para cerrar la mesa. Voy a empezar. Un minuto no basta, creo que para poder cerrar tantas ideas
pero yo creo que lo que tenemos que quedarnos es no quedarnos acá, es transformar, es llevarlo hasta donde estamos y de una forma interactiva y lograr que otros se sumen. Es un proceso desgastante, es largo, pero hay que hacerlo con la resistencia con la que nos comprometemos a hacer lo que cada uno decidió ser en la vida, en su cosa profesional y en lo personal. Entonces yo creo que ahí está el reto. Sí, muchas gracias. Cuando nos enfrentamos a la crisis de la salud pública ahí por los años 90, cuando se estaban imponiendo políticas neoliberales en nuestros países, la OPS, la OMS elaboraron un documento que son las funciones esenciales de la salud pública, que yo invito a revisar, que yo invito a que ustedes puedan también llevarlo adelante. Son funciones que le corresponden al Estado, ¿no? Y era una manera correcta de generar un debate, de generar una medición para poder responder a esas políticas que estaban ocurriendo en nuestros países y retomar la importancia de la salud pública. Muchas gracias. Leo Edgar Morán, el desarrollo no es contrario a la crisis, es su forma misma. En los cambios profundos que se considere la complejidad de lo que estamos viviendo confluyen microtransformaciones individuales y familiares, metatransformaciones, formas de organización social y megatransformaciones planetarias. Ahí estamos invitados a responder a esta complejidad. Muchas gracias. Estos retos que esta institución tiene, creo que algunos que se me quedaron en el tintero, sí atender bien al derechohabiente con trato digno, que es un tema que también es fundamental en esta propuesta que encabeza el doctor Martí Batres. El tema de los equipos de trabajo, de las alianzas, de las redes, ver sí como una fuerza político-institucional, pero como equipos estratégicos, ¿no? Yo le digo a muchos compañeros que veo, a compañeros que hace 30 años nos vimos en la lucha social y veo gente muy joven, que estamos armando un equipo muy importante de un trabajo profundo. Y finalmente el tema del cruce de conocimientos y saberes, que también decía Carlos Montaño, ¿verdad? El tema de la transdisciplina, el tema que creo yo debe de ser importante, no solamente discutir, sino de aterrizar, y finalmente las tecnologías como dispositivos fundamentales también para el trabajo. Se está desarrollando ahora el expediente clínico digital, ya se tiene la receta digital, estamos trabajando ahora el tema incluso del certificado de defunción digital. Entonces la tecnología como un dispositivo fundamental también para esta transformación. Bueno, de mi parte, revalorizar lo que implica el trabajo de la prevención y promoción de la salud. Y es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere formación, que requiere de estrategias, pero que requiere de conocer la realidad. Para poder transformar, hay que conocer qué realidad queremos transformar, y eso se obtiene con esta preparación de quienes están ahí, de quienes están en el lugar donde se dan las contradicciones y donde se están gestando las enfermedades. Yo creo que ahora este equipo que se encarga de esa gran labor tiene que revalorizarse más. Inclusive hoy podemos considerar, dado las circunstancias de nuestro contexto, que esta labor corresponde ya a una labor de alto riesgo por las características también que se presentan. Hay que revalorarla porque es muy necesaria para el bienestar y la salud. Muchas gracias. Agradezco la participación de todos los ponentes, de los asistentes, del público. Espero les haya generado preguntas, dudas que van a continuar retomando la organización del Congreso, y los despedimos con un fuerte abrazo. Muchas gracias. Despedimos con todo nuestro cariño a la doctora Berenice Ramírez, al doctor David Martínez, el doctor José Moya,
la doctora Liz Oldelnis, así como el maestro Eli Evangelista y el maestro Francisco Calzada, quienes nos han dejado aquí sobre la mesa el análisis sobre las rutas para el bienestar. Muchas gracias por su importante intervención y participación.